Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentira, todo era mentira. Los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían. Dime por qué me dices siempre solamente mentiras. Dime por qué no dices nunca la verdad. Dime por qué me dices siempre solamente mentiras. Tú me enamoraste a base de mentiras. Tú me alimentaste siempre de mentiras. Qué estúpida que siempre te creí. Mentiras, que me queman como fuego. Mentiras, que se clavan en mi pecho. Mentiras, que me matan, que se ríen de mí. Dime por qué. Mentiras. ¡Mentiras! ¡Tú me enamoraste a base de mentiras! Mentiras. ¡De mentiras! ¡Mentiras! Listo, jóvenes, buenas noches. Entonces, ya vi que ya empezaron a compartir sus nombres y el estado en el que necesitan. Ahí. Buenas noches, Olga. Buenas noches, Auro. Evelyn, buenas noches. Cristian. Ok. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primer clase del curso Análisis del lenguaje no verbal y detección de mentiras. El día de hoy, para los que acaban de ingresar, vamos a tener esta probadita de lo que va a tratar el curso. Vamos a hablar acerca de qué es lo que vamos a ver en él. Y el día de hoy, si siguen dinámica de clase, para todos va a haber constancia gratuita. Solo el día de hoy. Entonces, me gustaría saber, para los que están ya inscritos en el curso, y tenemos aquí a varios que me puedan levantar su manita o poner en el chat, si pertenecen ahí. Si alguien falta de estar en el grupo, por favor. Ok, Erika, mándame por favor un mensaje al número de la licenciada Tania para darte seguimiento. Einer, también, por favor. Todos los que no estén, hay que mandar mensaje al número de la licenciada Tania para darle seguimiento y ver en cuál es lo que nos soluciona. Si no tienen el número de la licenciada Tania, al final lo vamos a dar. Ok, entonces, el día de hoy vamos a hablar del contenido del curso, qué objetivos tenemos, tanto ustedes como estudiantes que van a recibir el curso, como nosotros como docentes. Cualquier duda que lleguen a tener, favor de decírnosla de inmediato para comentarles la respuesta. Entonces, ¿a quién va dirigido este curso? No necesitas ser criminólogo, no necesitas estar estudiando psicología, no necesitas nada de eso porque te vamos a enseñar desde las bases para que tú puedas saber analizar o interpretar tanto a ti mismo como a las demás personas. Porque es importante que lo hagamos con nosotros mismos.
No hay nada mejor que un autoconocimiento. Si nosotros podemos regular nuestras emociones y conocernos, vamos a poder tener una mejor conexión con las demás personas y por ende las vamos a comprender mejor. Recordemos que a veces la empatía de comprensión es muy importante con las demás personas. Entonces, ¿a quién va dirigido? Público en general, ¿ok? Cualquier persona puede ingresar. No es necesario tener un estudio previo. Para los que tenemos aquí público de SECAMI, la mayoría van a ser paramédicos, enfermeras, enfermeros, médicos, tal vez cuidadores, entre otros. ¿Por qué es importante también que estén? Más adelante lo vamos a ver. También es para ustedes. Cualquier persona puede ingresar. Si tienes al vecino que tu vecina le fue infiel, mándale el curso. Tú no te preocupes. Y mándaselo a la vecina para que se enseñe a mentir mejor. Igual, hay que conocernos. No les estoy enseñando a que mentir es bueno, pero a veces son necesarias. ¿Por qué? Les voy a poner el ejemplo con los niños. A veces es necesario mentirle a un niño por su bien. No te estoy diciendo miente a los niños. Ojo, yo diciéndoles que lo usen para bien, me deslindo de la responsabilidad. Ahora, ya conociendo que cualquier persona puede ingresar al curso, es importante que por favor me menciones cuál es el objetivo o más bien qué aprendizaje esperas tú, tú como alumno. ¿Qué esperas tanto del curso como de la clase de hoy? Te leo en el chat o si gustas levantar tu mano, también te podemos dar la palabra. Junior, ¿ya puedes abrir tu micrófono? Pues buenas noches, mi nombre es Gino García, desde República Dominicana. Expectativa en este curso, bueno, yo soy paramédico, trabajo con un personal vasto y muchas veces, aparte de que uno como paramédico tiene que conocer los signos vitales de la persona, hay colaboradores que dicen y exigen, por ejemplo, que tienen ciertas condiciones, que no, en verdad los hospitales no te dicen que lo tienen, pero ellos siempre lo dicen y a veces hasta te entran en un mundo de mentiras, de cosas que tú puedes detectarlo y decirle o llevarle cualquier contraria, por ejemplo, con lo que tú aprendas en este curso. Entonces, es bueno tener este conocimiento porque así uno lo aplica, uno sabe si una persona está hablando mentiras, está hablando verdad, uno sabe en quién creer, en quién no. Aunque hay personas que también tienen un alto conocimiento y ya son eh, en esa faceta pues, reincidente. Pero eso es mi explicación. Exacto, Junior. De hecho, más adelante también vamos a aclarar a fondo ese punto. Muchas gracias por haberlo dicho desde el principio. Muchas gracias por tu participación y esperemos llegar a hacer que tu objetivo sea cumplido. Auro, ya puedes abrir tu micrófono, un honor tenerte aquí. Muy buenas noches, público, todos los compañeros que están conectados y también nuestra autora, la ponente. Y bueno, y para todo el equipo que está, digamos, asociado a este proceso. En el caso mío, bueno, yo soy estudiante de posgrado máster de neurociencia y sabe que desde que comencé a estudiar neurociencia aplicada, Mm, mm, no hay otra cosa que me fascine que la conducta humana. Y esto era como años atrás, como un sueño, como dicen por ahí, un amor platónico de querer yo estudiar esto, porque si bien es cierto, esto permite que nos conozcamos, pero al conocernos podemos conocer a otro y no es como que yo me conozca como tal y conocer a otro, sino poder, poder desde ese punto de vista, en ese orden de idea, yo a la medida que pueda, eh, ayudarme, digamos, a mí mismo, autogestionando, gestionando
y trabajándole a todo lo que verdaderamente haya que trabajarle para mejorar en la relación con los demás. Y en el caso de la persona, de las personas, pues que ya uno conociendo a través de estos estudios, pues uno puede ayudar a muchas personas. No solo es tener, digamos, la claridad de un perfil de ciertos tipos de personas o ciertos tipos de conducta, sino también poder ayudar a muchas personas. Entonces, en este diplomado, cuando lo leí, esto me gustó tanto porque de cierto ya lo había averiguado por una universidad española y me costaba mucho, mucho dinero. Pero cuando vi aquí tan cómodo el precio para este diplomado, dije de una. Entonces, doctora, déjeme decirle que yo soy uno de los que más encantado estoy porque el lenguaje no verbal lo venía persiguiendo hacía ya días para poder tener ese conocimiento. Entonces, creo que sea una herramienta para ajustarle a lo que estoy estudiando profesionalmente y poder no solo implementar este conocimiento ajustándolo allí, sino para hacer un mejor trabajo para la humanidad. Ahora, un gusto también tenerte aquí con nosotros y me ha encantado la aportación que acabas de darnos. Muchas gracias por participar, por decirnos tus aprendizajes, perdón, tu objetivo. Esperamos que el aprendizaje que te lleves de este curso sea el que tú esperas y muchísimas gracias por participar. A usted. Gracias, licenciada. Bueno, les decía que esperamos que Olga en el transcurso del curso, valga la redundancia, podamos lograr que aprendas eso que tú quieres según los módulos que vayamos viendo. Y Miguel nos dice que él espera poder conocerse a él y eso hacer que le hagas conocer a la gente mejor. Quiere mejorar su relación laboral, familiar y personal. Como lo mencionaba ahorita su compañero Auro y les decía yo al inicio de la clase, es necesario que nos tengamos un autoconocimiento a fondo para poder entender o conocer a las demás personas y relacionarnos con ellas. Entonces, ahora sí, objetivos del curso ya como tal. Lo que nosotros esperamos que ustedes aprendan es que se enseñen a observar, a analizar y a interpretar el lenguaje no verbal de una persona. Y que esto lo utilicen ustedes como una herramienta para poder comprender qué intenciones tiene esa persona y qué tan coherente es con lo que dice y con lo que hace. Y así nosotros podamos detectar esas posibles señales de engaño en distintos contextos, ya sea personales o profesionales. Este es el objetivo del curso de forma general. Ahora, como yo les mencionaba, la mayoría de aquí, que viene de ese camino, está en un ambiente hospitalario o prehospitalario. Ya lo dijeron sus compañeros anteriormente. Ahí nos va a servir para que en entornos de esta índole les permita mejorar la calidad de la atención, pero hacia el paciente. También vamos a mejorar la empatía profesional y la precisión diagnóstica. Vamos a ayudarnos a hacer una mejor detección, tal vez más temprana, de engaños, riesgos o emociones reprimidas con el paciente. Y eso puede ser que nos haga una diferencia entre una intervención efectiva y una comunicación fallida. Ejemplo, a veces tenemos pacientes que nos dicen que no han hecho cosas que sí y después sale contraproducente. En un caso en el que yo fui a donar sangre, al pasar por el primer filtro, nos mencionaron que se nos iban a revisar los antebrazos para ver que no tuviéramos picaduras y poder pasar al siguiente filtro. Uno de las personas que estaban esperando preguntó que si él se estaba inyectando medicamento, que si de igual forma se podía quedar para ver si podía donar.
¿Qué tipo de medicamento? Le preguntó la persona del laboratorio. Paracetamol. Claro que ella conocía perfectamente que no iba a ser paracetamol. Entonces lo que le contestó fue, sí tenemos que ver qué tan profundo tienes en los antebrazos para ver si puedes. Al final, él dijo muchas gracias y se retiró. Ahí de forma verbal supimos que estaba mintiendo, pero también pudimos notar que se puso nervioso. ¿Por qué lo pudimos notar? Por el movimiento que tuvo en sus manos. Y el más obvio, se retiró. Entonces, si a ti en el ámbito hospitalario o prehospitalario también te puede servir, bienvenido. Todos los demás, bienvenidos. Y pues ahora sí les vamos a presentar a sus facilitadores. El día de hoy me van a tener a mí, su servidora, Diana Medina. El día de mañana van a tener al maestro Rogelio Rivera. Maestro, ¿estás por aquí? ¿Que te puedes presentar? Sí, gracias, maestra Gabriela. Aquí andamos pendientes, presentes. Bueno, él va a ser su docente también. Lo vamos a tener el día de mañana. Y también vamos a contar nuevamente con el honor de la maestra Evelyn Ánivas, que creo que no está porque no la encuentro, pero la van a conocer más adelante. Ella es maestra en criminología y de verdad que se van a divertir mucho con sus presentaciones, le van a entender. Ella es muy profesional. Cualquier duda que tengan, estoy segura que se las van a mencionar. Voy a leer un poco los comentarios que nos están poniendo. Nos dice César, tengo una nena de 4 años y quisiera aprender herramientas para el convencimiento para con ella. Acabo de terminar el bachillerato tecnológico de enfermería de aplicarlo en la misma. Oh, wow, 2 en 1. Muy bien, esperamos cumplir con eso, César. Ramón, muy buenas noches, grupo. Ah, desde Argentina, saludos. Hola, tenemos aquí a alguien de Brasil. Delta. Hola, Delta. Ok, bueno, una vez sabiendo los facilitadores que van a tener y los objetivos del curso, pues entonces ahora sí, ya iniciamos con el módulo 1, que es la introducción al lenguaje oculto. Te pregunto a ti, ¿qué es el lenguaje oculto? En lo que piensas, te lo digo de una forma sencillísima. El lenguaje oculto no va a ser más allá de lo que no decimos. Y no significa que tengamos algún secreto o algo que queramos guardar. Por algo no queremos decirlo. Hay algo atrás. Lenguaje no verbal. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Ok. ¿Y por qué es tan importante lo que no decimos? Así como yo ahorita te daba el ejemplo de la persona que no dijo que se inyectaba como tal. Bueno, dijo que paracetamol, pero la mayoría de los que estamos aquí no creemos que haya sido paracetamol. Les menciono que la mayor parte de lo que comunicamos no se expresa con palabras. Nuestros gestos a veces nos delatan las posturas que tenemos, las miradas que hacemos, los silencios también, bien dice el refrán, el que calla otorga. Todas estas cosas revelan nuestras emociones, nuestras intenciones, lo que pensamos, incluso cuando intentamos ocultarlos. Ali Rosas, te doy la palabra en un momento. Creo que ya puedes prender tu micrófono. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, fuerte y claro. Ok, gracias. Yo creo que el lenguaje oculto, como bien ya lo comentaste hace rato, aplica más cuando no eres como muy expresiva verbalmente, pero sí lo expresas mediante una cara, mediante un gesto o una acción. eh, digamos, pudiera ser algo en lo laboral que pues a veces cuando te están regañando o algo así, no puedes decir, ay, no, yo no lo hice o no te puedes como quejar, pero sí lo expresas mediante pues una cara de molesta, ¿no? Exactamente. A veces hay personas o habemos personas que somos demasiado expresivas y por más que queramos ocultar las cosas, no se puede por los gestos que hacemos. Incluso también podemos tener algún ademán que lo delate.
Por ejemplo, yo cuando estaba en mi época de rebeldía, no sé por qué yo tendía a ponerme las manos en la cadera, pero solamente de un lado y a ladear. No sé si a lo mejor era mi forma de defensa de cuerpo de no puedo decir nada, pero sé que tienes la razón, pero me molesta. Pero bueno, más a fondo dentro del módulo lo vamos a ir conociendo. Entonces, muchas gracias, por cierto, por tu aporte. Ahora sí, los gestos que llegamos a tener, las posturas, las tal vez microexpresiones, no surgen de una manera automática, es totalmente inconsciente. No pasamos por ese filtro de razón, no estamos teniendo un pensamiento racional. Esto significa que el cuerpo reacciona antes que la mente. Va muy, muy, muy a fondo, va dentro del inconsciente, lo vamos a ver también más adelante. Maydelin es muy expresiva también. Conversación a través de los gestos. Muy bien, Ramón, gracias. Bueno, cuando una emoción es muy intensa, por ejemplo, como el miedo, el enojo, la tristeza, quizá la incomodidad, se va a manifestar de manera corporal, aunque intentemos disimularla, porque es tan intenso que lo hacemos de forma inmediata. Es totalmente por inercia, digamos. Por ejemplo, las pupilas se dilatan, el rostro cambia de color, la respiración se altera o se produce un movimiento involuntario del cuerpo con cualquiera de estas emociones que les mencioné anteriormente. Estás nervioso y se te empiezan a poner las manos temblorosas, te empiezan a sudar. Estás contento, a veces saltas de alegría. Estás triste, luego se te notan los ojos, tu cabeza está baja. Ya para los contextos clínicos o los contextos de emergencia, pues estas señales nos van a servir como una herramienta para diagnosticar a nuestro paciente. Aunque diga que no le duele, pero su expresión facial nos haga notar que sí, pues inmediatamente lo vamos a saber. Ramón, no entiendo bien tu pregunta. ¿Sería algo así como los tips de la persona? Ah, ok, ya te entendí. Pues ahora sí que sí depende del temperamento de cada una, depende de cómo sea. Como les mencionaba al principio, a veces podemos autoconocernos, podemos estar muy a fondo en nuestros conocimientos de subconsciente, de consciente, de inconsciente, y tal vez podamos aprender a regularlos. No necesariamente nos va a salir, pero no va a poder ser siempre que lo evitemos. Entonces, no hay nada más importante aquí que conocernos bien a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando sabemos que estamos enojados, muchas veces preferimos no decir nada, porque conocemos que podemos llegar a decir algo hiriente o podemos decir algo en un tono que no querramos, podemos llegar a hacer alguna acción que después vamos a pensar por qué lo hice. Entonces, sí es muy importante que nos conozcamos muy a detalle. Ok, como dato curioso, se estima que más del 60% de la comunicación humana es no verbal. Siguiente, el lenguaje corporal precede al lenguaje verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo aprendemos primero. Por ejemplo, voy a prender un poco mi cámara para que les pueda dar este ejemplo. Ok, creo que sí me ven ahí. Bueno, cuando somos pequeños, nosotros estamos aprendiendo a hablar y nos dicen, dile hola. Hacemos este gesto porque no sabemos hablar. Entonces, aprendemos primero el lenguaje corporal y después el verbal. El verbal puede ser de dos formas, tanto como escrito como hablado. ¿Por qué se llama verbal el escrito si no lo estamos hablando? Porque de igual forma estamos llegando a una expresión, ¿sí? Siguiente, cuando hay incongruencia entre lo que se dice y lo que se muestra, las personas tienden a creer más en lo que ven. Te voy a poner el ejemplo más sencillo y más común. Cuando estás en el típico la florecita, ¿me quiere o no me quiere? Es que dice que sí me quiere, pero no lo demuestra. Bueno, quizá esa persona lo demuestra con acciones, no diciéndotelo con palabras.
pero de fin de cuentas te lo está diciendo. Y por eso las personas tienden a creer más en lo que ven. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Bueno, creo que no. Así que siguiente. Entonces, ¿por qué es importante el lenguaje no verbal? Primeramente, porque nos va a revelar el inconsciente. Los gestos que nosotros hagamos, las microexpresiones que tengamos, surgen de una forma automática, reflejando emociones que de verdad están internas y que no podemos controlarlas aunque lo intentemos. Y en contextos clínicos o de emergencia, porque pueden mostrar todo esto que los pacientes tienen, como el dolor, el miedo, si te está mintiendo, angustia, aunque no te lo esté diciendo con sus palabras. El lenguaje no verbal siempre nos va a mostrar la parte de nosotros que las palabras van a intentar ocultar. Porque también complementa o contradice las palabras. Puede reforzar lo que se dice, quizá con un estoy bien, aunque sepamos que no, porque le estamos viendo todo triste ahí sentado en la silla, porque le estamos viendo ahí sentado en el rincón. Por más que esté sonriendo, quizás sus ojos van a tener una mirada triste. Quizá te va a decir estoy bien, pero con esa mirada evasiva y esos hombros caídos. En el ámbito hospitalario les va a servir mucho. No les digo que les van a decir, no es cierto, no estás bien. Estás bien. Si él te dice que está bien, está bien. Acompáñalo nada más. Si tú ya te diste cuenta que él te está mintiendo, no se lo hagas notar. Solamente acompáñalo. También nos va a ayudar a aprender a observar esas discrepancias que permite detectar señales ocultas o incongruencias. Detectar estas discrepancias nos va a permitir descubrir emociones reprimidas como incomodidad o engaño. También nos crea conexión emocional, era lo que les decía al principio. Las emociones se transmiten por contagio no verbal, tono, ritmo o mirada. Hubo un experimento en un consultorio en el cual les lijaron a todos, bueno, primero pusieron a un grupo a sentarse y a callarse por 1 hora. Nadie dijo nada. El siguiente grupo les lijaron a todos la mano izquierda y los pusieron a sentarse igual que al otro grupo anterior. Pero al ver que estaban teniendo gestos de dolor, uno se empezó a quejar, el otro empezó a tener empatía, el otro también, y empezaron a tener comunicación entre ellos. Eso demostró, perdón, que cuando una persona tiene un tipo de herida que coincide con otra que también tiene una herida similar, a veces va a crear una conexión emocional. Por eso a veces cuando tú tienes un amigo que dices, ay, tengo los mismos problemas que él o sus problemas se parecen a los míos, casi siempre va a ser por eso. Déjenme decirles que no era el poder de la amistad, era el poder de la herida. No, no es cierto. Pero sí va más a fondo de. También un profesional consciente de su comunicación no verbal inspira confianza, seguridad y empatía. Y por último, es universal y continua. El lenguaje corporal no se va a detener nunca. Incluso el silencio comunica algo, como les decía anteriormente. Aunque cada cultura tiene sus propios gestos, las emociones básicas son universales. O sea, si estás alegre, se va a notar, si tienes miedo, se va a notar, si estás triste, si tienes ira, asco, etc. Una sonrisa sincera, una expresión de dolor o una mirada de enojo se van a reconocer en cualquier parte del mundo, estés donde estés. Además, la comunicación no verbal ocurre de forma constante. Incluso cuando no hablamos, escribimos o respondemos. Nuestro cuerpo sigue hablando a través de la respiración, los microgestos, la dirección de la mirada y la energía que proyectamos. Por eso lo que no decimos también influye o también persuade, alerta a los demás. Es muy importante que prestemos atención a qué gesto estamos teniendo.
no nada más a lo que estamos diciendo. Estoy viendo que hay comentarios. Ok, ninguno quedó claro. Ok. En la salud sería la empatía, por sobre. Exacto, Ramón. Ok, entonces, si no hay dudas, ya. Si no hay dudas, continuamos. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje verbal, corporal y no verbal? Ay, Walter, se te está yendo el lápiz. Bueno, ahorita lo vemos. Primeramente, el lenguaje verbal es la comunicación que utilizamos mediante palabras habladas o escritas, que era lo que les decía hace ratito. Se van a expresar las ideas, los datos y los pensamientos racionales. Lo que sí estamos pensando, lo que estamos razonando de forma consciente. Casi siempre, porque a veces cuando tenemos una emoción demasiado intensa, a veces vamos a decir cosas que no queríamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. ¿Cómo se va a transmitir? A partir de una conversación, de la escritura, de discursos, instrucciones o preguntas. Este puede ser manipulado, porque aquí es donde están las mentiras, donde omitimos cosas o adornamos las palabras. A veces cuando tenemos una conversación que no queremos llegar a tener, pues a lo mejor vamos a omitir algo, lo vamos a decir más bonito, tal vez le vamos a poner ahí los famosos diminutivos. Y aquí en el ejemplo puede ser, estoy tranquilo, no me pasa nada, todo va bien. Un ejemplo que ya tuvimos anteriormente. Ya más o menos espero que se vaya comprendiendo. Lenguaje corporal. Este es el componente físico y visible del lenguaje no verbal. Este puede ser a través de movimientos, de posturas, de gestos y expresiones, contacto visual, tono muscular y movimientos de manos o una orientación corporal. Aquí va un dato curioso. Si tú tienes un negocio y quizá tú quieres ir al baño y tal vez estás solo en el negocio y ves que llega un cliente, bueno, que se va acercando un cliente, una persona, y tú dices, y ahora me voy a tener que esperar, y va caminando muy despacio. Entonces, te estás esperando y luego ves que no llegó a tu negocio. Y dices, ay, bueno, hubiera ido al sanitario. Si tú te hubieras fijado en la posición de sus pies y no te hubieras dado cuenta o enfocado en qué estaba viendo, tal vez tú hubieras podido ir al baño rápido. Cuando tú quieras saber a dónde se dirige una persona, no notes a dónde él está mirando. Nota a dónde van sus pies. Eso nada más es como dato curioso. Si tienes cuaderno de apuntes, anótalo por si eres olvidadizo. Ok, este tipo de lenguaje muestra el estado emocional real. Tenemos el ejemplo aquí de la friendzone. Aquí tenemos a nuestro amigo que está sentado. Estamos notando que está nervioso porque tiene sus manos en las piernas. Pero también hemos notado, sin que nos diga nada y sin saber qué está pasando, que nuestro amigo está siendo rechazado. Los hombres aquí van a poner las mujeres como siempre, ¿verdad? La mujer está de lado, está separada, sus pies están en una posición opuesta. Y pues bueno, yo creo que ya se dieron cuenta de que una imagen dice más que 1000 palabras. Esa es otra frase en la que estamos viendo que un lenguaje no verbal a veces también va a comunicar más, que las acciones nos van a decir más que las palabras, etcétera, etcétera. Ejemplo de lenguaje corporal, decir estoy tranquilo mientras se aprietan los puños, eso no quiere decir que está tranquilo, quiere decir que tiene mucha ira. Se encogen los hombros, el cuerpo contradice las palabras, o como en el ejemplo, no necesitamos que nos dijera absolutamente nada ni saber contexto, pero lo sabemos todos. Veo otro comentario. Ok, ya vi. Siguiente. Lenguaje no verbal. Es el conjunto de todos los elementos no lingüísticos que acompañan, refuerzan o contradicen el mensaje verbal.
Aquí le vamos a poner mucha atención, porque tiene un poquito de lenguaje corporal, pero está acompañado. Aquí les voy a poner este ejemplo. Incluye lenguaje corporal, movimientos o gestos, paraverbal, tono, ritmo, volumen o pausas, elementos contextuales, la distancia, el entorno, la apariencia y el contacto. Vienen siendo, en conclusión, las acciones. ¿Ok? 1. Lenguaje verbal, lo que comunicamos dicho o hablado. Ay, disculpen. Lenguaje no verbal, el que hacemos con acciones. Y lenguaje corporal, solamente comunicamos con el cuerpo. Sentido común, lenguaje corporal, solo el cuerpo. De igual forma, a manera de reflexión, ¿qué expresa este tipo de lenguaje? Nuestras emociones, nuestras verdaderas intenciones, nuestro nivel de sinceridad, de autoridad y empatía. Ejemplo, una persona que dice te entiendo con voz cálida, mirada directa y gesto de asentimiento nos va a generar confianza. Si lo dice sin contacto visual y con los brazos cruzados, ni le crees. Y aquí es donde tenemos el lenguaje verbal en su frase de te entiendo. Su lenguaje corporal lo dice sin contacto visual y con brazos cruzados. Si juntamos estos dos lenguajes, entonces tenemos un lenguaje no verbal, pero global. Lenguaje no verbal, lenguaje corporal y lenguaje verbal. Son 3. Si lo revolví, está el reforzamiento. Lenguaje verbal comunica lo que pensamos. Lenguaje no verbal muestra quiénes somos. Y el lenguaje corporal revela lo que sentimos. En el verbal vamos a utilizar palabras, ya sea habladas o escritas. Es por eso que cuando tú lo escribes también se llama verbal. No verbal, todo lo que no son palabras. Y corporal, parte visible del lenguaje no verbal que incluye gestos, posturas y movimientos. ¿Hasta aquí alguna duda? Auro, ya puedes abrir tu micrófono. Sabes que, como decía ahora, este tema hasta me emociona, me gusta, me gusta. Yo también estoy estudiando detective y todo esto, estas herramientas las necesito y urgente. Y sabes que esto del lenguaje eh, no verbal es demasiadamente profundo y extenso. Lo que los psicólogos, analizaba yo hace unos días, llaman psicología de los colores, psicología de los objetos, psicología de la mascota y lo que usted está presentando, psicología de la expresión del rostro, de la expresión corporal. Y bueno, es todo esto lo que los psicólogos lo van, digamos, como etiquetando. Y es demasiado extenso porque cuando se analiza psicología de los colores, claro, la persona a través de los colores que vista a diario y los que más le guste y más se relacione, es más que lo del día, está generando una expresión de cómo está el ánimo, cómo está digamos, eh, ese gesto de la persona, cómo está como tal, cómo amaneció esa persona y sus pensamientos y lo que usted está diciendo, lo mismo que se relaciona y se refleja a través de la expresión del rostro y la expresión corporal, también se refleja, se relaciona y se expresa en los colores y también en las mascotas. Cuando se analiza psicología de las mascotas, la persona que tiene un tipo de mascota con la cual se relaciona está identificándose con su carácter. Y ahora cuando se analiza psicología de los objetos, el tipo de objeto que la persona más se relaciona, más le gusta,
también está expresando lo que la persona, o sea, un mensaje, un mensaje. Entonces, por eso le digo, me gusta tanto y es muy claro. Yo sé que todos vamos a aprender, a ajustar, a entender, porque este curso, yo creo que para todos va a ser una herramienta muy, muy buena para lo que nosotros estamos proyectados para ayudar a la humanidad. Muchas gracias, doctora, por la intervención. No, al contrario, Auro, muchísimas gracias a ti y más por retroalimentar, por ayudarnos también a darnos datos nuevos. Quizá muchos acabamos de aprenderlos ahorita, en este momento. Y voy a leer un comentario que tal vez, si se anima a hablar, te pueda reforzar eso. Tenemos el gusto de tener al maestro Michel Antonio con nosotros. Él nos dice, es como decir, en vez de hacerle caso a las palabras, haz caso al cuerpo. El cuerpo no miente. Delta, ay, Delta, discúlpame, ahorita leo bien tu comentario. Nada más déjame traducirlo, por favor. De mientras leo el de Ali Rosas. Lo importante de saber identificar a las personas en la manera en que expresan, comentando la situación e identificar en qué sentido lo dice. ¿Ok? Bueno, me alegra que se esté entendiendo, que esté quedando claro. Entonces, no hay dudas. En un momento traducimos tu comentario para poderte responder. Entonces, continuamos, muchachos, con las bases psicológicas de la comunicación inconsciente. Primeramente, antes de hablar, el cuerpo ya comunica. Creo que ya quedó bastante claro. Ya quedó claro que cada gesto, tono o postura surge de procesos psicológicos inconscientes que revelan emociones. También nuestros pensamientos y actitudes que la persona quizá no reconoce o no desea mostrar. Por ejemplo, el inconsciente se expresa a través del cuerpo. ¿Por qué les pongo esta imagen? ¿Sabían que también demostramos lo que tenemos internamente de la forma más inconsciente que es dormir? Si tenemos aquí al maestro Antonio, tal vez no lo va a reforzar. Pero si tú colocas tus manos bajo la almohada, solamente nos va a decir que tú estás tratando de ocultar cosas. Si tú colocas tus manos en tu pecho, algo te está doliendo y no lo estás demostrando. Si tú colocas tus manos en tu estómago, misma situación. Hay algo que te está doliendo y no lo puedes procesar. El inconsciente siempre se va a expresar a través del cuerpo. Recordemos, no vamos a poder hacer mucho por más que nos conozcamos, lo que les decía antes, no siempre se va a poder por más que querramos controlarnos. Si nosotros seguimos ignorando todas estas cosas que sentimos o tenemos y estas emociones, todo va a seguir ahí. Y de la forma más inconsciente lo vas a revelar. Entonces, es mejor trabajarlas. Tenemos que Sigmund Freud planteó que lo que reprimimos busca una vía de salida. En lapsus, actos fallidos y lenguaje corporal. Si tú no sabes quién fue él, te voy a hablar un poquito de él. Una disculpa, mi micrófono se me apagó. Ok. Freud propuso que muchas de nuestras emociones, nuestros deseos y pensamientos no desaparecen cuando los reprimimos, sino que se quedan ahí guardados. Él decía que era algo así como tener las telarañas en la casa. No te dabas cuenta de que estaban hasta que la telaraña ya estaba grande. Y pues, ¿qué haces con la telaraña? No la sigues ocultando. Tienes que limpiarla, tienes que sacarla. También él daba otro ejemplo en el que decía que es como
cuando arreglas tu cuarto y no quieres guardar la ropa porque ya te cansó. Entonces, ¿qué haces? No la dejas guardada, pero tampoco la dejas ahí deshalagada y la dejas en una silla, tal vez doblada, pero ahí sigue y no la dejas en ninguno de los dos lados. No la dejas ni guardada, ni tampoco la dejas quizá todavía en el tendedero o en la lavadora. Solo la dejas ahí. Sabes que ahí está, pero no haces nada con ella. Entonces, para... esperen, tenemos comentarios. Las personas que caminan desganadas y llegan con flojera laboral. Ah, eso es bueno, Alejandra. Muchas gracias. Ah, Ricardo, el padre de la psicología, muy bien. Ali, una forma de demostrar la ansiedad o depresión es dormir a todas horas inconscientemente. Esa es otra en la que se va a revelar. También hay que prestar atención a ese porque recuerden que también tenemos la depresión silenciosa. Pero hay que poner mucha atención. Tienes razón, Ali. Ok, entonces vamos a definir qué es la represión. La represión no viene siendo más que un mecanismo de defensa, pero viene desde el inconsciente. Este sucede cuando una persona expulsa de su conciencia pensamientos, tal vez recuerdos o deseos que le resultan incómodos o dolorosos. El ejemplo que tenemos con el padre de la psicología es que él puso un grupo de mujeres que pensaban antes que tenían la enfermedad de la histeria. Y pues ellas lo estaban revelando de forma inconsciente a través de sus gritos, quizá de que ya tenían el ceño muy fruncido, ya lo estaban dando de forma consciente e inconsciente. Entonces a él se le ocurre preguntarles de una en una qué es lo que tienen. Bueno, a veces la rutina, a veces el marido, a veces los hijos, casi todas llegaron a lo mismo. Aquí el caso es que él descubrió que ellas necesitaban hablarla, pero no nada más necesitaban hablar de su problema, necesitaban una persona que lo escuchara. ¿Y cómo él concluyó esto? Porque una de ellas se molestaba cuando él necesitaba indagar más. Le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué más pasó? ¿Quiénes estaban? ¿De dónde? Y ella se molestaba. Entonces, ella, en lugar de abrirse más, se retraía. Claro que también depende del temperamento de cada persona. Pero así, el padre de la psicología se dio cuenta de que necesitas, para salir, para que vayan saliendo esas emociones, necesitas hablarlas. ¿Por qué? Porque mientras tú las hablas, tú vas pensando. Mientras vas pensando, vas recordando. Y quizás así te des cuenta desde dónde viene eso que tú traes tan reprimido. Quizá te des cuenta desde cuándo comenzaste a reprimirlo. Quizá te des cuenta por qué lo reprimes, por qué te duele, desde dónde te duele y cómo podemos trabajarlo. Quizá busques ayuda. Luis, pregunta, ¿y cuando se sientan y entrelazan sus manos y siguen durmiendo, por qué les pasa eso? ¿Dónde ponen las manos, Luis? Ali Rosas, podría ser una infancia muy difícil que puede afectarnos incluso siendo adultos. ¿Se sigue viviendo en una etapa de duelo? Mm, no creo que siga teniendo una etapa de duelo, pero recuerda que tenemos varias fases. Entonces, sí se necesitaría ver a fondo el caso, se necesitaría ver desde dónde comenzó y qué es lo que está pasando. Ok, entonces, ¿cómo se manifiesta lo reprimido? Él observó que lo reprimido busca salir de una manera disfrazada a veces. En el caso de los lapsus, es decir algo sin querer, que se revela un pensamiento oculto. Quizá el pasivo agresivo o quizá te pongo el ejemplo de las personas que buscan el, no sé si lo censuren, pero desvivir. Ajá. A veces suelen hacer comentarios de broma que hay que prestarles atención, porque quizá no sea una broma, quizás se está liberando. Ojo, no quiere decir que siempre sea que si alguien da ese tipo de comentarios, tiene que ser
forzosamente que él tiene ganas de no vivir. Otro ejemplo que te puedo dar es decir el nombre de una persona cuando querías mencionar a otra. Quizá tienes bastante trabajo y convives con tus compañeros del trabajo y le sueles decir el nombre de él a alguien de tu familia o de ella. O convives mucho con otra persona y se lo dices a tu hijo, entre otros. En el caso de los actos fallidos, son acciones que pueden ser aparentemente accidentales, pero sí expresan un deseo inconsciente, como por ejemplo cuando olvidas una cita que en realidad no querías atender. Quizás sí lo vas a olvidar, pero ¿por qué? Porque no era tan importante, al menos no para ti. Y en el caso del lenguaje corporal o de los síntomas físicos, que es aquí donde me gustaría ver si el maestro Antonio puede participar, si es que gusta. Ejemplo, un nudo en la garganta o rigidez, movimientos nerviosos o una sonrisa fingida. ¿Qué nos dice esto? Que la persona está triste y lo está reprimiendo. Algo que yo tenía mucho, se los voy a contar a forma personal. A mí me dolía mucho la mandíbula y me dolía y me dolía. Y cada que me iba a dormir, yo dormía con mi hermano y me decía que yo rechinaba los dientes. Bueno, ya después salió que yo me estaba guardando muchas cosas, que no las estaba hablando, no las estaba liberando de ninguna forma. El inconsciente lo sacó de forma corporal y pues resulta que yo solamente estaba enojada y que necesitaba sacar eso. El inconsciente siempre va a salir de alguna u otra forma. Y pues bueno, todo el coraje se estaba guardando en mi mandíbula y aunque yo notaba de forma consciente cuando estaba despierta que estaba apretando mis dientes, cuando estaba dormida no lo notaba. Hasta que mi hermano me lo dijo y pues entonces ya tuve que empezar a gestionar un poquito más lo que me estaba pasando y todo eso. Si tienen una experiencia similar, pues ya se dieron cuenta de que sí estaba muy reprimido y que el inconsciente de alguna forma lo sacó. Continuamos con Paul Ekman. Él, al igual que Freud, dio aportaciones al psicoanálisis, además de otros investigadores, demostraron que las microexpresiones o gestos breves e involuntarios revelan emociones verdaderas incluso cuando alguien intenta ocultarlas. Es por eso que te doy juntos las aportaciones que dio el padre de la psicología y Paul. Solamente que Sigmund Freud pues ya no va a poder aportar más. Paul Ekman sí, por si quieren también visitar, hay creo que algún PDF gratuito en internet. Y pues él sí va a seguir sacando libros, de hecho sigue publicando libros. Entonces, por si están interesados en ir a buscarlos, o si más adelante se los podemos nosotros proporcionar, pues entonces ya lo vemos más adelante, para que también complementen todo lo que estamos viendo ahorita. Pero bueno, ya hablándote más de qué fue lo que aportó Paul y también sus investigadores, pues bueno, ellos demostraron que las emociones son universales, que el lenguaje emocional que todos comprendemos sin hablar. Pero ¿cómo fue esto a fondo? Pues bueno, él demostró, al igual que Freud, que cuando tú empiezas a tener estos gestos son completamente involuntarios. Es como parpadear. Tú comienzas a parpadear de forma involuntaria porque tienes que hacerlo. De alguna forma tiene que salir. Pues igual que como parpadeamos de forma inconsciente, nuestro cuerpo hace cosas de forma inconsciente. Tiene que manifestar todo esto que está reprimido. Pero bueno, ¿qué son estas microexpresiones que él se dio cuenta? Los gestos faciales, los breves o cortos, como los que decía, los involuntarios, como parpadear. Estos aparecen en el rostro durante una fracción de segundo y surgen también de manera automática.
Son como una reacción emocional muy, muy, muy auténtica del cerebro. Y antes de que la persona pueda controlarla conscientemente, pues esta sale. Paul, Paul Ekman es un psicólogo estadounidense y es considerado también uno de los principales investigadores del lenguaje no verbal y las emociones, pero él se enfocó un poco más a los gestos breves e involuntarios, no tan adentrado como Freud. En otras palabras, lo que él expresa ya de forma verbal, lo que él nos quiere dar a entender es que las microexpresiones son fugas emocionales y que nos delatan de lo que realmente sentimos, aunque nosotros hagamos muchos intentos por evitarlo, por controlarlo, pues entonces estos mismos salen. Por ejemplo, como el que les decía antes, si decimos que no estamos enojados, pero si notamos que nuestro rostro ya está haciendo unas expresiones que no tenemos cuando estamos de forma tranquila, quizá que nuestras cejas ya tienen una leve contracción, que apretamos los labios, que ya damos una mirada de ira, dicen que los ojos son los que nos van a revelar qué es lo que tenemos realmente guardado. Pero bueno, ¿qué hizo Ekman? O más bien, ¿qué aportó? Él descubrió que se identificaban 7 emociones básicas universales, que era lo que les decía antes. No necesitas estar en algún país o una cultura diferente para que esto se note. Esto ya es algo biológico. Él identificó que sus patrones faciales eran específicos, tanto en la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, el asco y el desprecio. Y desarrolló un sistema que es el SACS, ajá. Es un método científico para analizar los movimientos de los músculos faciales, por eso es FACS, Facial Action Coding System. Disculpen mi inglés, no es bueno. Pero bueno, en este sistema, él logró analizar los movimientos de los músculos faciales y reconoció las emociones con precisión. Se dio cuenta de que cada persona tenía los mismos rasgos, perdón, las mismas expresiones al tener este tipo de emociones. Y se dio cuenta de que este era a nivel universal. No necesariamente tenía que tener una cultura o no era algo aprendido, no era algo que fuera desde educación de casa, es algo completamente involuntario. Porque él dice que el rostro es el espejo más fiel del alma, aunque solo por una fracción de segundo. O como les comentaba, que también dicen que los ojos revelan lo que tiene nuestra alma. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, tanto con Freud como con Ekman? Ah, Luis, en sus piernas. Puede representar dos cosas. Puede ser que así está cómoda o puede ser que a lo mejor tenga una incomodidad. Por eso está entre algo. No hay dudas, todo claro, todo excelente. Ekman dice que hay mujeres y hombres que son acusados de infidelidad. Tenían expresiones de culpables antes de comprobarlo y eran inocentes. Muchos de ellos eran dejados, incluso asesinados en casos extremos. Es un sesgo de error, me parece. Es muy impresionante para mí, de hecho. Ah, muchas gracias, Michael. Eso sí no lo había leído. Gracias por el aporte. Ethel, me alegra que todo esté claro. Marta, todo claro. Giovanni, muy buenas clases. Ah, ok, muchas gracias, Giovanni. Ok, entonces,
¿Qué les parece que como son las 8:11, tenemos un comentario más? Todo claro, ok. Como son las 8:11, nos vemos solo 5 minutos. Si van a necesitar ir al sanitario, si van a tomar agua, si van a moverse, respirar. 5 minutos, por favor, y nos vemos a las 8:17, contando que ya van a ser las 8:12. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentira, todo era mentira. Los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían. Lo juro, juro, 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 lo juro, juro. Dime por qué me dices siempre solamente mentiras. Dime por qué no dices nunca la verdad. Dime por qué me dices siempre solamente mentiras. Tú me enamoraste a base de mentiras. Tú me alimentaste siempre de mentiras. Qué estúpida que siempre te creí. Mentiras, que me queman como fuego. Mentiras, que se clavan en mi pecho. Mentiras, que me matan, que se ríen de mí. Dime por qué. Mentiras. Ven, si eres hombre, ven a verme y háblame cara a cara, frente a frente, dímelo. Un cobarde y mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad. Yo que he dejado todo por seguirte a ti y te he dado mucho más que a nadie di. Te he entregado de mi vida lo mejor y hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras. Tú me alimentaste siempre de mentiras. Qué estúpida que siempre te creí. Mentiras.
Mentiras. Bueno, ya volvimos. Muy buenas canciones. Sí, mañana también vamos a tener más canciones. Mientras tanto, en lo que se vuelven a conectar, si quieren ir sugiriendo cuáles a lo largo del curso, todas las opiniones son bienvenidas. Ok, aquí me están solicitando para grabar en la nube. Para los que están inscritos en el programa, no se preocupen, se les va a proporcionar la grabación, la de esta y de las siguientes clases. Entonces, a forma de conclusión, al menos de este subtema, el cuerpo funciona como un espejo del mundo interno. Refleja lo que sentimos, aunque no lo digamos. No, al contrario, Marta, gracias a ti. Entonces, bueno, seguimos. Siguiente subtema. Emoción, pensamiento y conducta. Emoción va a ser lo que sentimos. Porque una emoción es una reacción automática del cerebro también. Esta viene siendo una reacción inmediata ante un estímulo. Es rápida y ocurre antes de que pensemos racionalmente. Como les decía en el ejemplo, a veces podemos saltar de miedo, podemos saltar de alegría, pero hay que analizar todos los movimientos corporales que estamos teniendo para saber a fondo cuál es la emoción que están expresando las demás personas. La emoción, el ejemplo de la emoción. Por ejemplo, si alguien levanta la voz, sientes miedo o tensión antes de analizar la situación y a veces te quedas pasmado. En este instante, el cuerpo va a saltar. Igual, si te dan una noticia de alegría, pues entonces tal vez vas a estar muy emocionado, quizá vas a gritar, quizá vas a aplaudir. No sabes ni siquiera cómo vas a reaccionar cuando tienes una emoción tan intensa. Igual con el enojo. Están las personas que avientan cosas, están las personas que reaccionan muy violentamente, o están las personas que tal vez en su enojo ya se conocen y se retiran, o ya no hablan, pero sabes que está enojado por las acciones que está teniendo corporalmente. No necesariamente tenemos que decirlo con palabras. En el pensamiento, pues es lo que vamos a interpretar. Si algo es peligroso, si tienes que controlarte. Por ejemplo, en el que les decía, si estás enojado, pues puede entrar una parte racional. Ya tienes la emoción, estás enojado, pero puedes tener esa parte en la que estás racionando, sin razonando. Si algo es peligroso y no debes de reaccionar con ese impulso tan grande, o si no vale la pena enojarte, puedes empezar a controlar tus emociones. Por eso es muy importante que tengas ese autoconocimiento. Y pues bueno, eso ya va a ser lo que la conducta va a revelar. Todo esto que el cuerpo va a expresar a través de la atención, de la mirada, de la postura, del tono de la voz, todo lo que el cuerpo va a comunicar, ya sea verbal o no. Freud también nos decía que tenemos 3 niveles del comportamiento comunicativo. ¿Cuáles eran estos? Consciente, preconsciente e inconsciente. Él decía que el consciente era solamente la punta del iceberg de todo lo que tenemos en el inconsciente. Ahora sí que como el meme, lo que dije, lo que quería decir y la puntita nada más de lo que dijiste, ¿verdad? Bueno, se los defino a detalle. El consciente es lo que decimos de forma intencional. Tal vez tú quieres darle el consejo a un amigo y le dices, no te preocupes, todo está bajo control, porque lo estás diciendo para tratar de tranquilizarle, porque tú estás pensando en qué vas a decirle, ¿sí? Estás usando tu razón.
En el preconsciente vamos a decir o hacer cosas sin pensar demasiado. Por ejemplo, acomodarnos el cabello cuando estamos nerviosos, cruzar los brazos al sentirnos incómodos. Tal vez podemos cambiar nuestro tono de voz cuando tenemos alguna emoción que no estamos pudiendo controlar. Por eso se llama preconsciente. Estás tratando de controlar la situación o de controlarte a ti, aunque no muy bien. Tal vez no puedes lograrlo tanto. Son señales sutiles que surgen de costumbres que sueles tener. De esto sí ya viene a lo mejor de cómo fuiste educado, los estados emocionales en los que te encuentras. Todo eso va a ir en el preconsciente. Y en el inconsciente, que ya lo hablamos en todo este módulo, pues es lo que vamos a expresar sin darnos cuenta con nuestros gestos, con nuestros silencios o nuestras reacciones. Aquí, a forma breve de los 3 niveles, para ya aclararlo, el observador entrenado puede leer señales del nivel inconsciente para comprender lo que el otro no verbaliza. En español o la traducción, las señales que estamos viendo que nos está dando corporalmente, o más bien no hablada, es lo que nosotros tenemos que alcanzar a comprender o analizar. ¿Dudas hasta aquí? Ok, seguimos. Las emociones básicas como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, el asco o el desprecio. Gracias, doctor. Tienen expresiones faciales universales, que era algo que también nos decía Paul. Esto no va a depender de alguna cultura. Y en el papel del observador entrenado, que era lo que les hablaba ahorita en la traducción, a veces sí, vamos a ir con un profesional que ya tiene esa formación en el lenguaje no verbal, como ahorita, por ejemplo, su compañero Auro que está estudiando, que ya nos habló un poquito más a fondo de. Él sí va a poder identificar esas señales del inconsciente muy a detalle y va a reconocer perfectamente las incongruencias entre lo que alguien dice y lo que su cuerpo va a comunicar. Como en el ejemplo que les mencionaba en el lenguaje no verbal. Si alguien viene y te dice con toda su conciencia que te apoya, que está contigo y todo eso, pero tú notas en su lenguaje corporal que pues sus brazos están cruzados, que su mirada te evade, que no coincide lo que te está diciendo con lo que corresponde, lo que te está diciendo corporalmente, pues entonces huye, no le creas. En el ámbito hospitalario, ¿cómo nos sirve esto? Mi cara, todo esto no estoy enojada. Tienes razón, Ruby. A veces somos muy expresivos y por más que tratamos de controlarnos, quizás sí nos vemos muy serios, pero hoy aprendimos algo nuevo. Para las personas que creemos que somos muy bien disimulando nuestro rostro, que quizá ya no nos notamos tan serios, que nos notamos medio relajados, quizá no estamos sonrientes porque no vamos tampoco a mentir. A partir de hoy vamos a empezar a poner atención en qué dice lo demás de nuestro cuerpo. Vamos a empezar a notar dónde ponemos nuestras manos, vamos a dejar de cruzar nuestros brazos, vamos a empezar a autorregularnos a partir de esta clase. Y bueno, en el ámbito hospitalario o prehospitalario, nos va a ayudar a detectar el miedo o dolor de algún paciente que tengamos que minimice sus síntomas. ¿Por qué? Porque hay veces que no nos dicen la verdad, quizá por miedo. Tenemos los ejemplos, te voy a poner un ejemplo muy común. No sé, quizá un adolescente embarazada. Quizá nos va a mentir para que no notemos en qué estado se encuentra, por miedo a lo que le va a suceder en el ambiente familiar. Claro que con la experiencia uno va a saber que sí y que no, pero solamente es por darte un ejemplo muy básico. Porque es importante en el ambiente hospitalario o prehospitalario
conocer a tu paciente. Te voy a poner otro ejemplo. Conocí un caso de un joven que había ingerido sustancias ilícitas. Y una enfermera le preguntó que qué tenía. Él acudió porque se sentía mal. Claro que quizá se pasó con lo que había ingerido y fue a atención. Ella le preguntó que qué medicamento había tomado, que qué sentía. Y él le negó que había tenido esa injerencia. La enfermera administró el medicamento adecuado para lo que él necesitaba y se sintió peor. No recuerdo a fondo qué fue lo que pasó, ni qué tenía, ni qué le administró, ni qué le pasó después, pero ¿por qué le fue peor? Porque no le dijo verbalmente la verdad. Entonces, quizá si hubiera tomado el curso, se hubiera dado cuenta. Por eso únanse, no, no es cierto. Pero quizás sí vas agarrando experiencia conforme a los pacientes y conforme a lo que estás viendo, cómo está actuando. Me refiero a sus síntomas y a lo que él está manifestando de forma corporal, inconsciente, con sus síntomas. Quizá la enfermera apenas estaba iniciando. No lo sabemos. Aquí el caso es que en el ambiente hospitalario también nos va a servir este curso o estas clases. Si te sirven a partir de hoy, bienvenido. Si con esta clase tuviste, muchas gracias por asistir. Y pues bueno, también a forma de ya personal, de autoconocimiento, pues nos va a ayudar a mejorar la empatía con nuestros pacientes. Quizá vamos a tener mayor precisión al diagnosticar a un paciente, quizás sea más efectivo, quizás sea más rápido. Y pues para generarnos una confianza y generarles confianza a nuestros pacientes. Ok, hemos llegado al final de este módulo y les voy a dar la conclusión de todo lo que vimos hoy. A través del cuerpo, del rostro, la voz y los gestos, expresamos aquello que a veces no podemos o no queremos decir con palabras. Creo que eso sí quedó muy entendido, me da mucho gusto que sí. Las bases psicológicas del lenguaje no verbal nos muestran que cada emoción tiene una raíz biológica y una expresión visible, como lo que les comentaba de que Freud nos daba el aporte de las telarañas. El cuerpo reacciona antes que la razón. Ya estoy leyendo aquí en varios comentarios que esto está muy demostrado por nosotros. Las emociones son universales y por lo tanto comprensibles más allá del idioma. Entonces, las palabras pueden mentir, pero las emociones siempre nos van a hacer de forma inconsciente revelar qué es lo que realmente tenemos. El lenguaje oculto ya forma más general, no nada más en lo último del lenguaje corporal. El lenguaje no verbal, el lenguaje oculto, silencioso, es la manifestación silenciosa de nuestra mente y emociones, es nuestra forma inconsciente. Y pues bueno, ya vimos que a través del cuerpo lo vamos a revelar, pero aquí lo importante, ya que conocimos cómo lo va a revelar, es importante que te des cuenta que comprenderlo no solamente se trata de que te la vas a pasar leyendo a los demás o leyéndote a ti mismo, sino de desarrollar una conciencia sobre nuestra propia comunicación. Como te decía a forma de broma cuando inicié el curso, mándaselo a la vecina para que se enseñe a mentir mejor. Tenemos que tener un autoconocimiento primero para poder identificar lo demás. Ese grado de empatía. Les vuelvo a repetir, mentir no es lo que les estoy enseñando a hacer. Y pues bueno, otra vez, en el ámbito hospitalario y prehospitalario, pues se va a volver mejor para que detectemos estas señales de dolor, miedo, ansiedad o mentira. Espero que les haya gustado el módulo. Traté de apegarlo un poco también a las personas que están en el ámbito de la salud.
Espero que también les haya quedado claro, que también les haya gustado. Si alguien gusta aportar alguna experiencia, si gusta una sugerencia, todos son bienvenidos, todos los comentarios. Ah, y si gustan darnos sus canciones de que mencionen la palabra mentira, bienvenida. Ahí estamos también leyéndolos en los comentarios. De mientras voy leyendo los que nos van escribiendo. Tenemos, ok, Rubí, ese fue el último que leí. Ah, Rubí otro. Yo muevo mucho las manos y me muevo demasiado cuando estoy enojada. Sí, claro, la ira tiene que salir de alguna forma. Fabián, creo. A mí cuando me ven, comentan las alumnas, esa maestra se ve bien enojona, me conocen y cambian su opinión. Sí, a veces quizá no es que seas una persona enojona, quizá tienes algo que estás reprimiendo. Fernanda Juárez, todo influye hasta cómo hablas, cómo te sientas y te expresas. Ajá. Y que ni digamos la cara o los ojos en blanco como hablamos. Rubí, mi esposo dice que no sé controlarme. Hay que enseñarnos a regularnos. Doctor, gracias a usted. Fabián, muy exacto, gracias a ustedes. La cara cuando estás con los suegros, ay, me acabé el agua. Fernanda Juárez, muchas gracias por compartir de su conocimiento. Auro, todo excelente, aprendí más y reforcé. Al contrario, Auro, muchas gracias a ti, qué bueno que tuviste la oportunidad de ingresar. De igual forma, recordemos que te enviamos grabación para que puedas retroalimentar si es que necesitas. Rubí, cuando están en la ventana tratando de disimular que están viendo dónde captan el chisme, que se salen a barrer la calle. Doctor Voltaire, excelente tema. Walter, claramente somos humanos impredecibles y a través del lenguaje corporal nos pone en el tapete. Fernanda Juárez, respecto a las diapositivas, las mandaron. No, Fernanda, las diapositivas no se comparten, solamente la grabación si estás dentro del curso. María Esther Bernal, excelente. Gracias a usted. Ricardo Storni, excelente ponencia. Gracias, Ethel. Ay, qué bueno que te gustó. Gracias, Ethel. Abiertos a comentarios también. Oscar Pérez. Ay, Oscar, muchas gracias. Walter, no entiendo qué te refieres con gestual. ¿A los gestos? ¿Me puedes definir bien tu pregunta, por favor? Fabián Alfaro. Ok. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de mostrarles cómo va a ser el curso. Ahora sí, te explico cómo van a ser cómo va a estar el movimiento. Las clases van a ser los días jueves y viernes de 7 a 9. El día de hoy, la clase fue gratuita. Tu constancia va a ser gratuita. Ahorita te digo los pasos a seguir. Es importante que tengas cuaderno de notas, si estás dentro del programa, por si algo se te olvida, que puedas estarlo anotando. ¿Por qué? Es importante que en el momento que tú vayas pasándolo, lo vayas recordando. Si no puedes estar, no te preocupes, te vamos a pasar grabaciones de clase. ¿Cuánto va a durar? Van a ser 8 clases, el día de hoy llegamos la primera. Jueves y viernes de 7 a 9, el día de hoy tuve el gusto de estar con ustedes, el día de mañana va a estar el maestro Rogelio. En los demás módulos vamos a tener el honor de contar con la maestra Evelyn y vamos a cerrar con su servidor. Cualquier duda, estoy a la orden. Pueden mandarnos mensaje. El costo del curso va a ser de 100 pesos de inscripción y 200 por semanalidad. Si alguien gusta ingresar, van a ser 4 semanas. En total nos da un monto de 900 pesos mexicanos. Si eres extranjero, mándanos mensaje para mandarte, por favor, tu conversión. Y si tienes alguna otra duda referente al curso, aquí estamos también a tus órdenes. Si tienes duda en la clase, todavía estamos a tiempo. Y pues bueno, entonces te pongo los datos para que puedas solicitar tu constancia en un momento. Ok, Clara 52, número 3337782412. Hay que solicitar tu constancia por este medio, por favor. Se te va a enviar en el transcurso de 72 horas hábiles. Esperamos enviar todas mañana. Hay que enviar nombre completo, CURP, si gustas, ¿qué es CURP? Si no estás en México, cédula, DNI, RUN, RUT o como lo conozcas en tu país. Si no gustas enviarla, no te preocupes. Solo mándame tu nombre completo, por favor. Tu correo electrónico. Revisa bien que tu correo electrónico pueda recibir mensajes. Revisa muy bien que esté
escrito de forma correcta y checa también tu nombre, por favor. Si vas a mandar tu mensaje para tu constancia, son solamente 10 minutos a partir de ahorita. Son 8:40, a las 8:50 ya no se reciben. Si tú pasas de las 8:50, no te preocupes. De igual forma puedes obtener tu constancia. Solamente tiene un pequeño costo de recuperación de 50 pesos mexicanos y van a la cuenta de la licenciada Tania Libertad, por favor. Entonces, si tú ves que es un 8:51, ya no me mandes mensaje a mí. Pregúntale sus datos bancarios a la licenciada, por favor, y con mucho gusto te podemos proporcionar tu constancia. Te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy, que se hayan resuelto tu duda. Esperamos haber cumplido con tus objetivos de la clase de hoy y esperamos tenerte durante el curso. Fernanda, te escucho. Creo que ya puedes abrir tu micrófono. ¿Me puedes confirmar, por favor? Hola, ¿qué tal, licenciada? ¿Me puede escuchar? Sí, te escucho un poco bajito, pero te alcanzo a escuchar. A la orden. Ok, es que se me fue un poquito ahorita el sonido. Eh, Duda rápida, quizá repetitiva. ¿La constancia de ahorita tiene costo? Y segunda, ¿qué datos le tengo que mandar? ¿Qué me vas a mandar? ¿Nombre completo? Si estás en México, CUR. Si no es México, entonces tal vez lo conoces como cédula, DNI, RUN, RUT. Es la forma en la que tienes tu número de identidad según tu país y Ok, tu correo electrónico. Va de nuevo, nombre, número de identidad y correo electrónico. El número de identidad no es riguroso. Y no, ahorita no tiene costo hasta las 8:50. Si son 8:51, sí tiene costo y va a la cuenta de la licenciada Tania Libertad, por favor. perfecto, licenciada. Muchísimas gracias. No hay de qué para servirte. Ricardo, a mí el mensaje, por favor. Cristian González, al número en pantalla. Eric Manuel. Eric, hay que mandarlo al chat, por favor, antes de las 8:51. Auro. No, Auro. Bueno, o sea, sí es para todos. El día de hoy es gratuita, pero tú ya la tienes en el programa. De igual forma, se te va a entregar, esta se te va a entregar a ti mañana. Cristian, Cristian, hay que enviarla al número, por favor. Eric, igual, el número. Miguel, al número. Eric, ok, ajá. ¿Por qué hay que mandarla al número? Porque aquí yo no puedo tenerte en registro. Necesitas mandarle, por favor, al número que dice en pantalla, porque si no, se nos va a perder tus datos, no vas a recibir tu constancia y pues entonces ya tendrías que solicitar la extemporánea, tiene que ser otro registro y entonces ahí sí hay que proceder a hacer pago, por favor. Fernanda, ¿te quedaste con la manita levantada o si quieres decir algo? Doctor, ¿cómo que no le aparece mi número? A ver, ahorita lo contacto. A los que no les pueda apoyar en mi número de WhatsApp, hay que mandárselo a la licenciada Tania, por favor. Vamos a pedirle que nos dé el apoyo. Recordarles, después de las 8:51, tiene costo de 50 pesos mexicanos a las cuentas de la licenciada. Si quieres información del curso, mándame mensaje. Todavía alcanzas a inscribirte. Sobre todo porque ya tuviste la primer clase de hoy. Doctor, ¿ya le funcionó? Si no le funcionó, no se preocupe. Como lo vi participativo, le mando un mensaje desde el número de la licenciada Tania. Alejandra, peso argentino. ¿Te lo convierto a dólares? Son $50, estimando
comisión serían más o menos como 53 en total. Pero igual si gustas, pásame el mensaje para que te demos mejor tu conversión, porque creo que ustedes tienen Mercado Pago. Ricardo, no te preocupes, también te vi activo. Te mando un mensaje el número de la LIC si es que no te dejó. O comunícate, por favor, porque si no se me va a olvidar entre tanta constancia. A los que me están poniendo datos en el Zoom, hay que mandarlo a WhatsApp antes de las 8:50, por favor. 51. Eric, no sé, tengo muchos mensajes, pero lo reviso. Ok, muy bien, Alejandra, gracias. Ethel, no te preocupes, tú estás en el programa, te va a llegar. Ok, Alejandra, espero tu mensaje. Sí, Ethel, no te preocupes. Ok. Bueno, entonces, saludos, ¿me puedes escribir entre semana? Sí, Uriel, puedes ingresar. No te preocupes, mándame mensaje, por favor, para poder agregarte. Gracias a ti. Entonces, jóvenes, tienen todavía 5 minutos para mandar mensajes. Después de las 8:51 se les va a responder con el número de cuenta de la LIC. Y pues bueno, a forma de conclusión, recordemos que el cuerpo grita lo que la boca calla. Espero que se hayan llevado una buena experiencia de clase el día de hoy. La clase es seria, aunque no se note así por mi dinámica de clase, pero espero que les haya entretenido. Cristian, ¿por qué no te haces dos? Mándale el mensaje a la LIC, por favor. Todavía alcanzas. Corre, corre, tienes 4 minutos. Ajá, tienen que ponerle al lado más 52. Tal vez es por eso que no les está apareciendo. Gracias, Rubí, por tu aporte. Yo vi en el son 61. Si son 70, sospechoso. No, no se cree. Sí, Uriel, claro que sí, con gusto. Te enviamos datos por WhatsApp, por favor, para poderte darte una mejor atención. Jóvenes, a forma de comentario también, si conocen gente que les guste lo que vimos hoy, que les sirva, recomienden el curso. Recordemos que la mayor parte de lo que se busca aquí es ayudar a los demás. No, más bien, todo lo que buscamos aquí es ayudar a los demás. No, no va con el más. Solamente que sí te parece. Es LADA 52 porque es número mexicano. Dos minutos, jóvenes, y nos retiramos. Gracias, Rubí. Ah, doctor, muy bien. Ya vi que me mandó mensaje. Les damos seguimiento a través del WhatsApp. Cualquier duda, comentario, aclaración, estamos a sus órdenes. Ya nada más para despedirnos, si sigue aquí la licenciada Tania, le agradezco mucho que nos permitiera llegar hasta ustedes el día de hoy, que nos permitió brindarles esta información. Muchas gracias por su apoyo. Gracias a todos Secami, a Alan River, que también nos está apoyando, y a la maestra Evelyn, guante de seda. También que estén pendientes a nuestros próximos cursos. Vamos a tener POTS de forma presencial en Ciudad de México para los que estén interesados. Tenemos el PHTLS también en Ciudad de México. Tenemos auxiliar de enfermería que acaba de abrir. Paramédico avanzado. Ahorita paramédico avanzado tiene promoción, alcanzas a ingresar.
todavía alcanzas a ingresar. Vamos a tener la tercer clase este viernes. Puedes ponerte al corriente con grabaciones, con tus semanalidades, con tus actividades. Igual auxiliar de enfermería llevamos una clase, de aquí llevamos una clase. Si estás interesado en más cursos y no estás en el grupo, mándale mensaje a la LIC o a mí, te damos seguimiento. Y pues bueno, jóvenes, faltando un minuto para la constancia gratuita. ¿Alguien que quiera hacer el conteo? Ahí tengo, Julio. ¿Quieres hacer el conteo? Claro que sí, Lili. Entonces, agradeciendo mucho la presencia de todos ustedes, nos despedimos deseándole una feliz noche, que descansen y cerramos Zoom en 5, 4, 3, 2, 1. Que descansen. Saludos.